Buenos días. En esta presentación vamos a hablar acerca de lo que es el virus Zika, sobre las implicaciones que estas tienen las mujeres en periodo de gestación y su incidencia en el feto. Mi grupo está conformado por Herrera, Puello Jessica, Marico Cantillo Seret, Martínez Martirolina, Valencia Arcilia María Camilla y mi persona para Blanchar Euros. A continuación, entraremos en lo que es su introducción. Debemos tener en cuenta que en la siguiente presentación abordaremos diferentes temas que surgen alrededor de implicaciones de la infección por el virus Zika en el embarazo. Tener en cuenta que el Zika es, según la OPS, que esta es la Organización Panamericana de la Salud, una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes causada por el virus Zika. Debemos tener en cuenta que muchas veces es dejado de lado los efectos negativos que dicho virus puede tener en las mujeres gestantes. El objetivo principal de nuestra investigación es informar a la población sobre los patógenos de este virus. Bueno, entrar un poco a hablar acerca de lo que es el virus Zika, tenemos que este es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes causada por el virus Zika, que consiste en lo siguiente: fiebre leve, sarpullido, principalmente máculos papular, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta, que esto ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector. Bueno, entrando acá en lo que son las células dianas, la temperatura, la incubación y la sintomatología, debemos tener claro lo siguiente. La transmisión del virus Zika comienza cuando la mosquita hembra del género Aedes, infectadas con el virus, se introducen en las células dianas del hospedero, implantando el virus al nivel de la dermis. En la dermis, esta dermis es la segunda capa de la piel. Bueno, esto lo implanta cuando se está alimentando. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente aclarar que este virus tiene la capacidad masiva de difundirse velozmente, pero solo cuando las condiciones ambientales son óptimas. Eso es importante. También debemos tener en cuenta que el periodo de incubación de este virus se efectúa entre 2 a 12 días. E incluso hay autores que dicen que puede ser de 2 a 13 días. Este virus presenta una sintomatología un poco variable, donde podemos recalcar que hay presencia de fiebre muy alta. Esta va de 37,7 grados a 38,5 grados Celsius. En esta se presenta erupción en la piel, mialgia, cefalea, dolores a nivel abdominal, trastornos, y cuando hay afección en las mujeres embarazadas puede presentarse un cataclismo para la integridad de la mujer en gestación y el embrión. Una característica bastante importante es que el virus se puede aislar en diferentes líquidos biológicos, como la saliva, el semen, el tejido nervioso, la orina, y el más importante entre todos, que es que se puede aislar en el líquido amniótico. Hablando acerca de las características del virus, evaluando más a fondo, se hace oportuno hablar de la estructura de este virus. Como vemos en la imagen, este es un virus monocatenario. Exteriormente se encuentra una cadena proteica llamada cápside, que está rodeada por una envoltura. Asimismo, tiene pequeños viriones que también están rodeados por una envoltura, pero en este caso una envoltura icosaédrica. Un punto importante a resaltar en la estructura es que es un virus de ARN y este posee un sentido positivo. Posee en su estructura proteínas que propician la replicación de su material genético. Estas son la NS2D y la NS3D. La, la proteína de la envoltura se llama proteína E. Una de las particularidades que tiene, y socializando someramente su capacidad de patogenia, se debe tener claro lo siguiente: que la proteína E es esa proteína de membrana que posibilita la entrada del Zika en el hospedero, que a la vez es ayudado por proteínas estructurales para la replicación y transducción dentro de las células del hospedero. Además, esta posibilita su transmisión, ya que tiene fuerte tropismo cutáneo en el endodermo. Dicho de esta manera, pues el virus posee en su cultura la proteína E cadenaria. La proteína es la encargada de unir las células del Zika y el hospedero. Después de haber conocido un poco más de este virus, es pertinente saber que después de haber estado contagiado se hace el diagnóstico efectivo. Se hace la RT-PCR, o más conocida como reacción de cadena polimerasa por transcriptasa reversa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de transmisión. Es necesario que las mencionemos. Está la transmisión sexual, está la transmisión por transfusión de sangre, e incluso hay estudios que han patentado la transmisión de este virus por trasplante de órganos. Pero tenemos una en especial protagonista, que es en la cual vamos a basar toda nuestra presentación, y es la transmisión vertical o transplacentaria, la cual estaremos abordando con más profundidad más adelante. Ahora nos vamos a hacer una pregunta después de todo lo escuchado, y es que ¿cuáles son las afecciones del Zika en las madres gestantes y su feto? Con solo analizar esta pregunta nos damos cuenta que es bastante profunda y salen a flote que causa diferentes tipos de alteraciones neurológicas, malformaciones congénitas en el feto.
Además de que en el periodo de gestación la madre puede presentar conjuntivitis, cefaleas, mialgias, fiebres leves. Y un punto muy importante es la presencia de microcefalia fetal, múltiples malformaciones y problemas de salud en el neonato. Como anteriormente hemos hablado, un punto importante es la transmisión transplacentaria, o lo que igualmente conocemos como transmisión vertical, dado que la mujer en estado de embarazo presenta más probabilidades de transmisión al embrión. Igualmente, les comento que otro punto que propicia esta transmisión es la presencia del virus en placenta y líquido amniótico. Ahora hablaremos sobre la transmisión transplacentaria, pero es necesario saber antes que diferentes estudios han encontrado que el virus Zika no afectaría al feto al final del embarazo debido a la producción de interferón tipo 3 por el sincicio trofoblasto placentario, el cual juega un rol protector contra la infección del virus Zika. Con base en lo anterior, la infección del feto debería ocurrir durante el primer trimestre del embarazo, donde el trofoblasto es más permisivo para el virus. En el tercer trimestre, debido a la inmadurez de las vellosidades del trofoblasto, a diferencia en la composición de la placenta, no solo de las capas del trofoblasto, sino también de las células del mesénquima, macrófagos específicos de la placenta, como las células de Hauptbauer, y fibroblastos que responden de diferentes formas al interferón tipo 3, o también porque la respuesta del interferón tipo 3 al virus Zika puede estar condicionada por las características de los individuos y o los estadios del embarazo. Entonces, llegando a este punto, para que el Zika pueda llegar al cerebro y órganos en específico, debe atravesar una barrera materno-fetal, una capa multinucleada que sería el sincitio trofoblasto, y este sincitio, tenemos que tener en cuenta que este sincitio sirve como protección. Células como son las de Hauptbauer, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, que es la capa mononuclear, son permisivas para que se produzca la infección, pero muchos autores dicen o patentan teorías diferentes. Entonces, en sí, para que se dé la transmisión y como podemos ver en pantalla, el virus debe atravesar barreras específicas, empezando porque infecta el trofoblasto y se difunde dentro de la placenta. Entonces, al comenzar este proceso se da el pasaje a los vasos sanguíneos que alimentan al feto. Entonces tiene que pasar el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Entonces, cuando llega a esas vellosidades que alimentan al feto, ahí se encontrarán con los macrófagos que se encargan de fagocitar. Pero esas células de Hauptbauer, que son macrófagas, se convierten en células dianas que ayudan a diseminar el virus incidiendo en la replicación. Ahora, la replicación radica de proliferación, ya sea por el pedículo de fijación que atraviesa directamente el fluido de la cavidad exocenómica, cavidad extraembrionaria, en otras palabras, atravesando el apneo hasta llegar al embrión. Debido a las células de Hauptbauer son permisivas, se consideran células dianas claves para dicha infección dentro de la placenta. Células progenitoras neuronales, vellosidades coriónicas, macrófagos deciduales, probablemente puedan participar en la difusión del virus. Ahora, las células de Hauptbauer se consideran células dianas por diferentes factores, pero el más importante es porque participan en la proliferación del virus dentro de la placenta, al igual que el ácido retinoico, que también participa en esto. Como sabemos, es un líquido morfogéneo secretado en el periodo de desarrollo embrionario encargado de diferenciar muchos genes. Una de sus funciones, como hemos visto con anterioridad, es el desarrollo del cerebro posterior, es decir, que corresponde al mesodermo presomítico. Este ácido se acopla a otros receptores, lo cual puede producir el mantenimiento de células dianas en el Zika. Pero la última célula diana más relevante es la de Hauptbauer, que es la que permite la replicación intrauterina, como anteriormente comentamos. Estas células dianas alteran la concentración del gradiente del ácido retinoico, y si hay una alteración en este ácido, obviamente va a alterar el desarrollo del tubo neural, y podemos analizar que si se dan estas alteraciones, se verán comprometidos el teloencéfalo, el romboencéfalo, y así, teniendo claro todo este proceso, es que se producen principalmente la microcefalia y diferentes afecciones. Bueno, también es importante mencionar esto porque dentro de muchos estudios se han podido encontrar que el virus en diferentes tipos de líquidos biológicos pertenecientes al embrión se ha aislado en su cabeza.
independientemente si la madre es sintomática o no. Pero este tipo de transmisión tiene otra cara, otro polo, que generalmente se llega a confundir con la transmisión vertical. Muchas veces se puede dar una transmisión intrauterina por contagio sexual, ya que como se ha comentado anteriormente, en el semen se aísla este virus. Un aspecto que debemos tener claro es que en muchas ocasiones la diferencia de este virus es la transmisión vertical. ¿Cómo así? Es que muchas veces las posibles sintomatologías que presenta el embrión se pueden dar también por factores exógenos o endógenos que pueden considerarse o no teratógenos, como por ejemplo factores genéticos, la desnutrición, enfermedades metabólicas, infecciones como toxoplasmosis, herpes, sífilis, rubiola, también si la madre consume alcohol, tóxicos ambientales, sustancias químicas y muchas infinidades de cosas muy puntuales. Patologías. Patologías. La microcefalia se asocia a la infección por Zika asintomática en el primer y segundo trimestre del embarazo, pero es importante considerar que las principales causas de microcefalia son, primero, causas genéticas; segundo, infecciones como la toxoplasmosis, la citomegalovirus, el herpes, la sífilis, la rubiola; y tercero, exposición a tóxicos ambientales y teratógenos como el alcohol, el plomo, el mercurio. Cuarto, la desnutrición y enfermedades metabólicas, por lo que deben considerarse estas etiologías junto al virus Zika. Se considerará de forma operativa como microcefalia cuando la medida del perímetro cefálico esté por debajo de -2 desvíos estándar a las 24 horas del posparto, según referencias estandarizadas de acuerdo a la edad gestacional y sexo, como recomienda la OMS y OPS. Un valor de circunferencia craneana menor a 3 DE, o sea, desviaciones estándar, permite identificar con mayor certeza los recién nacidos con riesgo de desarrollo neurológico alterado. Se observan alteraciones en la mácula, pérdida de reflejo en la fóvea, atrofia retiniana y manchas pigmentarias en la mácula. Las alteraciones oftalmológicas más frecuentes o más comunes son las manchas pigmentarias focales en la retina, la atrofia corioretiniana, hipoplasia del nervio óptico. ¿Cómo afecta al cerebro? Bueno, las células neuronales fetales son un blanco para el virus. Esto se puede relacionar a la presencia de receptores que permiten la entrada del virus a la célula. Se han encontrado que los receptores DCE6GN, los TAM, que son AXL y TIRO3, y en menor medida los TIM1, median la entrada viral. Los receptores AXL se han encontrado expresados en las células del endotelio vascular, macrófagos, astrocitos, células gliales y la microglía durante el desarrollo de la corteza. La pérdida de su función por infecciones por flavivirus producen una disminución de la integridad de la barrera en su capa basal y pérdidas en la unión de las células endoteliales, la microvasculatura cerebral, permitiendo la entrada del virus al cerebro. El AXL es conocido por mediar la entrada del Zika y el dengue a las células de la piel humana. También muestra una alteración en las células de la glía radial comparado con las expresiones de los otros receptores TIRO3, y DC6GN. La microcefalia se expresa como resultado de una depresión de la población de la glía radial y de las células madres neuronales en el cerebro en desarrollo, ya sea por muerte celular o por diferenciación prematura. Bueno, el diagnóstico en gestantes. Si la gestante tiene antecedentes de viaje a área endémica o epidémica o contacto sexual con personas que viajó a un área endémica o epidémica, o gestantes que residen en el área endémica o epidémica
y que presenta 2 o más síntomas compatibles con la infección por Zika durante o dentro de las 2 semanas siguientes, se le solicitará una PCR para virus del dengue, chikungunya y Zika. También la serología IgM y el test de anticuerpos neutralizantes para Zika y dengue. Luego de los 14 días, si la PCR fue negativa, si la gestante se encuentra asintomática, se le ofrecerá la realización de serología IgM para Zika entre las 2 y 12 semanas luego del viaje, teniendo en cuenta que puede haber falsos positivos por reacciones cruzadas con otros virus, especialmente con el dengue. En ambos casos se realizará seguimiento con ecografía seriada, valorando la circunferencia craneana. La infección fetal se puede comprobar al realizar PCR en el líquido amniótico, pero se desconoce aún la sensibilidad y especificidad. Por el momento no hay ningún medicamento ni vacuna específica para el virus Zika, pero se recomienda tratar los síntomas, descansar bien y tomar líquido para evitar la deshidratación. Con este síndrome se producen alteraciones al SNC, o sea, en el sistema nervioso central, al nervio óptico. Algunos pacientes presentan piel en el cráneo. En los bebés se presenta una interrupción del crecimiento cerebral y afección del sistema nervioso periférico. Bueno, de igual modo, se presentan otras complicaciones neurológicas en el neonato, destacando entre ellas la encefalitis, la parálisis facial, el meningoencefalitis y el mielitis. Paralelamente se encuentran complicaciones autoinmunes tales como el síndrome de Guillain-Barré, púrpura trombocitopénica, entre otras. Por todo lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que el tratamiento de este virus es de sostén, ya que científicamente no se encuentra un tratamiento antiviral específico. El tratamiento depende de la sintomatología, donde se recomienda reposo cuando se está en embarazo, evitar el consumo de medicamentos antiinflamatorios para así evitar hemorragia, el consumo de líquidos. De aquí la importancia de que la mujer embarazada siempre se mantenga en chequeos médicos cada trimestre, especialmente en el primero, para evitar microcefalia, lesiones oculares, etc. Bueno, en conclusión, es importante que tengamos en cuenta que la enfermedad provocada por el virus del Zika, que se transmite por picaduras de mosquito, de la cual tenemos que tener muchos cuidados y se necesita atención, ya que de no hacerlo podría ser mortal. Y en caso de las mujeres gestantes, no solo sería una persona la afectada. Prevenirlo siempre será la mejor opción para no tener que padecerlo. Para terminar, podemos recomendar evitar tener aguas estancadas en las casas. Si estamos en zonas endémicas, tomar las precauciones necesarias como vestir con ropa larga y cubierta, utilizar el repelente de mosquitos a bajas concentraciones y recordemos que el mejor tratamiento es el que no se da.